Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Facilito. Lo que yo quiero acá es que ustedes sean buenos internos. Entonces quiero que, sin floro, tengas el mapa en tu cabeza de qué tienes que decidir rápido, de la patología más difícil y más importante. Y estás viendo que suavecito, ¿no? Como dices, suavecito está pasando, ¿no? Entonces, vamos al tratamiento. Vas a ver que hay en los hospitales hay dos tipos de cirugía. Está la cirugía abierta y está la cirugía laparoscópica. O sea, de frente tú dices, no, doctor, este es para raje, esto lo voy a rajar, doctor. Ya, pues, ábrelo, pero hermano, no sé, no, hazlo, no voy a ponerme en contra, no voy a pelear contigo, hazlo. Entonces, lo bueno de la cirugía abierta, por ejemplo, que se hace en muchos hospitales, es que es de bajo costo. Eso es lo bueno, lo azul, como se dice. El costo es bajo. Segundo, tiene menor cantidad de abscesos residuales, menor cantidad de formación de abscesos residuales. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir absceso residual? Que como es abierto y lavas y aspiras muchas veces, quedan pocas cantidades de secreción que puedan coleccionarse. Entonces, por ese lado, menor absceso residual y menor costo, va bien la cirugía abierta. Pero ¿cuál es lo malo de la cirugía abierta? Por eso que te he puesto en rojo este cuadro, para que te acuerdes asociativamente. Lo malo es que se infecta, infección del sitio operatorio. Por eso es que salió la laparoscópica. O sea, por esta vaina salió la laparoscópica, porque la laparoscópica no va a haber infección, no va a haber dolor, nada. ¿Ok? Entonces, eso es lo malo. Infección del sitio operatorio y el dolor. Acá lo voy a poner así. Así. Infección del sitio operatorio, del tejido celular subcutáneo y el dolor. Entonces, estas dos cosas marcaron a la cirugía abierta. Entonces dijeron, pucha, no, tenemos que hacer algo mejor. Hacer la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica tiene muchas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, las infecciones cayeron. Definitivamente cayeron. O sea, ¿infecciones de qué? De sitio operatorio. O sea, las hizo. El dolor en el piso. Ya, con estas dos cosas dijeron, ya solucionamos el problema, tenemos que hacerlo todo laparoscópico. Pero todo siempre tiene algo malo, ¿no? Pero la parte de laparoscópica, ¿qué es lo malo de la laparoscópica? Que sí tiene más abscesos residuales. O sea, la laparoscópica lo malo es que hace mayor cantidad de abscesos residuales. Ese es un gran talón de Aquiles, como que, como se dice, lo complica un poco, ¿no? Lo complica un poco. Acá, por ejemplo, están viendo ustedes cirugía abierta y acá están viendo ustedes cirugía laparoscópica, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, la cirugía abierta se hace en los hospitales del Perú, la cirugía laparoscópica se está haciendo y ha aumentado mucho su quehacer en muchos centros, incluso, como se dice, es más, las hospitales grandes, digamos, casi los residentes hacen puro laparoscópica de emergencia, ¿no? No hacen casi cirugía abierta. Y en otros centros, en cambio, todo es cirugía abierta. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener control y hay que dominar ambas técnicas para poder resolver bien la vida del paciente. En el caso de las cirugías abiertas, la técnica que más se usa es la Rocky Davis. Rocky Davis es igualito, buscas el mismo punto de McBurney, pero que haces una incisión así, ¿no? Como esta, la que ves aquí, la de color naranja, estás haciendo una incisión de Rocky Davis, ¿ya? De Rocky Davis. Esta es la incisión de Rocky Davis, es una incisión transversa, es la que hoy se utiliza para cirugía abierta, ¿ya? Rocky Davis. La otra que es oblicua, que están viendo acá de azulito, esa es la incisión de McBurney. ¿Ok? Esta es la incisión de McBurney. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Luego, acá están viendo ustedes una incisión que está acá al costado de los rectos. Se le llama incisión paramediana. Paramediana. Mediana se le dice a toda incisión que va por este camino, por el eje del ombligo, ¿no? Cualquier incisión en el eje del ombligo puede ser supraumbilical o puede ser una mediana infraumbilical o una laparotomía. Laparotomía se llama cuando se abre desde la apófisis sifoide hasta la parte de la síntesis púbica, prácticamente. Todo eso cuando lo abres estoy haciendo una laparotomía exploratoria, ¿no? Pero si solamente he hecho este corte, hago un corte de una mediana infraumbilical o una mediana supraumbilical, ¿ya? Y esta es una paramediana, este es un Rocky Davis, este es una incisión de McBurney. Doctor, y cuando hay peritonitis, ¿le abren todo esto? No. Lo que se hace en las peritonitis es igualmente el Rocky Davis.
pero en peritonitis, el Rocky Davis, en peritonitis, ahora se llama Rocky Davis extendido. Rocky Davis extendido. Lo que se hace nada más un poquito de corte, como se dice, para aumentar el espacio de observar y sacar las vísceras. Cuando uno opera abierto, lo que se hace es esto. Se busca preparar el apéndice y el apéndice tiene una irrigación terminal, ¿no? Entonces, si observamos un rato acá, miren aquí ustedes el apéndice. El apéndice, prácticamente el último lugar que tiene irrigación, o mejor dicho, el lugar que más se perfora, es este espacio. Este es el lugar que más se perfora, el espacio que está contrario al meso, ¿no? O sea, está en la cara antimesentérica y está en la punta. Mientras más alejado, pues el flujo llega menos, ¿no? Entonces ese lugar será el primer lugar que se perfore, se necrose y luego se perfore, ¿no? Entonces, acuérdense, por eso que te van a preguntar, ¿dónde ocurren más las perforaciones del apéndice? En el espacio contrario antimesentérico, en la punta, en la parte más distal. Ahí van a encontrar más eso, ¿correcto? Entonces, ténganlo en consideración, por favor, muchachos, porque eso nos van a preguntar. ¿Ya? Eso nos van a preguntar. ¿Cuándo nosotros hacemos un tratamiento de la base del apéndice? El tratamiento de la base del apéndice se llama jareta. Porque normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se separa, se pone un par de nudos, se corta y se acabó la cirugía. Se acabó la cirugía. No hay más que hacer. Pero ¿cuándo se le hace la jareta? La jareta se hace cuando se ha afectado la base. Cuando de repente, cuando estabas cortando, no sé, terminaste afectando la base. ¿Ya? La base. Entonces, esto tiene que hacerse para que no se perfore. De repente, cuando estás haciendo quemando, afectate la base. Entonces, si afecta la base, se va a perforar. ¿Sí? O puede ser una fístula enterocorácea, también se llama fístula enterocorácea. ¿Ya? Entonces, es muy importante que lo recuerden. Esta es la famosa bolsa de tabaco o jareta, y esto se hace cuando hay que cuidar la base. Ha habido lesión, jareta, cuando ha habido lesión en la parte de la base del apéndice. ¿Ya? Eso es importante, por favor, que saquen esto en cuenta y que lo puedan tener así, totalmente rapidito, facilito, hermoso. ¿Ya? Y acá está la apendicitis laparoscópica, pues, ¿no? Cómo lo hacen laparoscópicamente y listo. Ahora, ¿dónde vienen las diferencias o dónde vienen las dificultades? Las dificultades vienen al enfrentar los tipos de apendicitis. Y quiero que por favor métanse en la cabeza la forma como les voy a explicar esto. Las apendicitis pueden ser apendicitis no complicadas o pueden ser apendicitis complicadas. Las apendicitis complicadas tenemos que pueden ser con peritonitis local o peritonitis difusa, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos las apendicitis complicadas y acá la no complicada. Ya, entonces la pregunta de examen viene la siguiente. Doctor, tengo una apendicitis no complicada, que puede ser una congestiva o una supurada, y una complicada que es una necrosada o una perforada. Perfecto. ¿Cómo se trabaja en la parte quirúrgica? Que es lo que me van a preguntar, doctor. Mira, te voy a decir algo. No importa si está no complicada o complicada, no importa. El abordaje en la no complicada es laparoscópico. En la local, el peritonitis local también es laparoscópico. Pero todavía en la peritonitis difusa se hace una cirugía abierta, todavía como que la gente se puede ser laparoscópico también, pero depende mucho del entrenamiento del cirujano, ¿no? Entonces en las generalizadas a veces no se hacen laparoscópica, cirugía abierta, o sea, Rocky Davis extendido, porque no se quieren, como se dice, no quieren complicarse la vida, ¿no? Entonces, ¿es verdad eso para que puedan tener un mejor control? Sí, es lo que hacen bastante en la práctica. Ahora, como cirujanos, ¿qué tenemos que hacer? Normalmente, una vez que tú entras a la cavidad, si es una apendicitis no complicada, ¿se lava la cavidad o no? ¿Cómo se lavar? Significa que los frascos de cloruro que vienen de 1 litro, tú le vas a echar en la cavidad, ¿no? Le vas a echar en la cavidad. Entonces, la pregunta es, ¿lavo la cavidad en una no complicada? ¿Sí o no? No. Una complicada no es necesario lavar. Solamente se aspira. No se lava. Solamente aspiras. Se aspira. ¿Por qué? Porque cuando tú le metes agua, el agua lleva las bacterias a otros lugares generando abscesos residuales. Por eso que en el lavado de cavidad en la no complicada no se hace. ¿Ya? En la peritonitis local, la tendencia hoy en día tampoco es lavar, es aspirar todo lo que esté ahí, porque está bien regionalizado. Aspiras. En cambio, en la difusa sí se lava. Sí se lava. En la difusa sí, lavas. Lavas y lavas. ¿Ya?
Doctor, ¿ya dejó drenaje, sí o no? Al toque, dígame. Mira, en las no complicadas no tienes por qué dejar drenaje. Nada. En cambio, en las peritonitis sean locales o sean difusas, sí se deja drenaje en la práctica. ¿Y antibióticos? ¿Le doy antibióticos sí o no? Mira, en la no complicada, prácticamente las bacterias fueron las comunes, tipo E. coli. Entonces acá generalmente se hace solamente profilaxis. O sea, quiere decir 24 horas como máximo. Tú sabes que la profilaxis, el pata debe recibir antibiótico media hora o 1 hora antes de cirugía, antes de hacer el corte, ¿no? Si tú no haces antibiótico, no le colocas media hora a 1 hora antes de comenzar a hacer el corte en la piel, se va a infectar la herida. Ese es el principal objetivo de dar antibióticos profilácticos a un paciente. Pero ojo, se llama profiláctico porque no debe pasar de 24 horas. Si un antibiótico pasa de 24 horas, ya no es profiláctico, pues es tratamiento. ¿Sí? Entonces, en las peritonitis locales y difusas, sí damos tratamiento. Acá sí se da tratamiento. El tratamiento generalmente en las apendicitis es cipro y metro. Cipro y metro. ¿Ya? Entonces, tratamiento con cipro, tratamiento con metro. Igualito arriba, cipro, metro. La diferencia es que el tratamiento acá se da por 7 días. Sea peritonitis local o difusa, con antibióticos ciprometro. Y en cambio, en el caso de las no complicadas, de manera profiláctica, que podría ser también ciprometro, pero máximo 24 horas. O sea, no pasarse de 24 horas de la dosis. ¿Ok? ¿Qué pasa con la herida? Acabas el proceso de la apendicectomía abierta. Ojo, chicos, en la herida estoy dedicándome a lo que es la cirugía abierta, ¿ya? Esto es muy importante, la herida, para que sepan, porque han venido preguntas con respecto a la herida. ¿Qué se hace con la herida en la cirugía abierta? Si es una apendicitis no complicada, no pasa nada. Lo voy a cerrar todo por completo. Lo voy a cerrar todo. No voy a dejar nada abierto. ¿Ok? Lo voy a cerrar todo. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta para enfrentar a estos pacientes. Entonces, cuando ustedes van a cerrar acá al paciente, el herida operatoria, se cierra todo. Se cierras fascia, cierras la grasa, los frontas, la piel. No dejas ningún espacio totalmente en la no complicada. Y las preguntas de examen, ¿dónde vienen? Vienen en las peritonitis. Doctor, ¿dejo abierto o lo cierro? Generalmente aquí no. En las peritonitis locales, en las difusas, ¿qué ocurre? Se hace un cierre diferido. Cierre diferido. ¿Qué significa eso? Que yo voy a cerrar, escuchen, ¿eh? Yo voy a cerrar la fascia, ¿no?, de los músculos. O sea, ya guardé, ya acabé la cirugía del apéndice y cierro la fascia. La fascia se cierra generalmente con Vicryl 1 o algunos, preferentemente nylon, no absorbible para que no se abra. Entonces lo cierras con nylon y luego ¿qué pasa? Acá queda la grasa y acá está la piel. Entonces lo que se le hace a esos pacientes es, no se pone puntos en la grasa ni en la piel, solo se le deja una gasa encima. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es el tiempo donde si hay infección de la grasa, va a salir. ¿Ok? Va a salir la infección. Entonces, pasados 3 a 5 días, no hay dolor, que es un signo de infección de herida, dolor. No hay dolor, no está rojo, no hay celulitis, no hay flogosis, no hay nada que parezca que está contaminado, recién lo cierras. Eso se llama cierre diferido y eso ocurre con las apendicitis, digamos así, complicadas. ¿Ya? Para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta dentro de su esquema mental. ¿Ya? Las gestantes también hay que tener en cuenta algo. Generalmente la apendicitis en gestantes se da más frecuentemente en el segundo trimestre. ¿Ok? Acuérdate que es las complicaciones, es más complicado operar a la ¿cómo se llama? A la apendicitis, es más complicado operar en el primer trimestre y en el tercer trimestre. En el primer trimestre, porque por los fármacos que pueden afectar al feto. Y en el tercer trimestre, por el útero. ¿Ok? Y lo bueno es que, gracias a Dios, en el segundo trimestre es más frecuente las apendicitis, pero también es más fácil operar en el segundo trimestre. Y si alguien te preguntara algún día, en una gestante, ¿se podrá hacer laparoscópica sin importar el trimestre? Sí. Puedes operar laparoscópica en una gestante en cualquier trimestre. Todo depende de la habilidad del cirujano. Así que no te limites, mi rey, como se dice, ¿no? No te limites, ¿ya? Complicaciones que vamos a ver en la apendicitis. Miren, muchachos, las complicaciones
clásicas que ustedes van a, digamos, a ver. La primera en su cabeza tiene que entrar la apendicitis necrotizante, ¿no? Doctor, he visto una apéndice negra. Ya, ¿cómo la saqué yo? Pues sacaron más de 24 horas. Básicamente, mi sospecha va a ser en la pregunta de examen, más de 24 horas en las preguntas, ¿no? Ya es una apendicitis necrotizante. Puede ser una apendicitis perforada. ¿Cómo lo voy a sacar en la pregunta de examen? Con signos peritoneales. Bueno, signos peritoneales. Entonces, con eso yo lo voy ubicando. ¿Ok? Al toque lo voy a sacar. Otra complicación. Puede ser que tenga un plastrón. ¿Qué es eso, doctor? ¿Plastrón apendicular? O puede ser que tenga un absceso apendicular. Ambos se comportan como una masa, que ya lo vamos a hablar, como una masita. ¿Ok? Y también otra complicación, pero estas dos, tanto plastrón como absceso, les voy a dar una pepasa. Le voy a dar una pepasa. Generalmente ocurren pasadas las 72 horas. O sea, si a mí me dicen cualquier paciente que tenga más de 72 horas con apendicitis y que tenga una masa en fosa ilíaca derecha, yo tengo que pensar, ¿este es plastrón o absceso? Ahora en la siguiente lámina les voy a enseñar la diferencia entre uno y otro. Y otra complicación, que es la más mortal de todas, esta es la que más mata, la que tiene más mortalidad de todas, es la pileflebitis. Pileflebitis. La pileflebitis es la que tiene más mortalidad. Acá se crean como microabscesos intestinales que terminan yendo por la porta y terminan haciendo una trombosis portal. ¿Ok? Terminan haciendo una trombosis portal. Y complican la vida del paciente y lo matan. ¿Saben por qué la pileflebitis es la más mortal de todas? Porque, ¿qué ha pasado con los años? Tenemos un completo dominio de los antibióticos. Y, o sea, doctor, pero no vas a ver, compara una peritonitis con una pileflebitis. ¿Quién te mata más? La pileflebitis. ¿Pero por qué? Si la peritonitis, no, es que si yo opero al paciente con apendicitis, tengo mortalidad 1%. La peritonitis tiene mortalidad 1% si es operada. Así que tienes que operarlo, no hay otro tratamiento. Ok. Y los que tienen más mortalidad son los ancianos, 5%. Pero la pileflebitis, hoy día, 2022, con los mejores antibióticos, solamente tiene tratamiento el 50%. El otro 50% es mortal. Por eso es que es muy complicado tener una pileflebitis. Entonces ten cuidado porque es la complicación más mortal que puede haber en tus pacientes. Esto lo tienes que tener así, rápido, en tu mente, reconocimiento práctico, para poder responder todas las preguntas de examen. Definitivamente. ¿Ok? Es importante que ustedes aprendan a tener todo, ¿cómo se dice? Todo bien mapeado para poder entender a conceptos pequeños, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Teniendo bien conceptos mapeados, podemos entender a conceptos más fáciles, conceptos más pequeños. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a terminar con esta lámina y luego vamos a pasar al break. Las complicaciones. Tenemos el plastrón apendicular, ¿ok? Y tenemos el absceso apendicular. Chicos, facilito. ¿Cómo yo sospecho de una complicación de este tipo? Sea absceso o sea plastrón. Facilito. Primero, acuérdate que ambos son masa. Ambos son masa. Esto es muy importante. ¿Ok? Masa en fosa ilíaca derecha. Importante. Entonces, todo nace en la pregunta. Tiene que tener dos palabras mágicas, chicos, para que hagan la pregunta de examen. Primero, tiene que pasar 72 horas del cuadro y tiene que haber masa en fosa ilíaca derecha. Entonces, plastrón apendicular tiene masa, sí tiene. Absceso también. Pucha máquina, pero no puedo diferenciar así, doctor. El dolor también está en ambos lados. Pucha máquina. Historia subaguda de apendicitis, los dos, doctor. Más de 72 horas, la historia subaguda de apendicitis. Pucha máquina, doctor. Entonces, están iguales. No, acá viene la diferencia y lo que te va a permitir responder la pregunta. Los signos peritoneales. Yo te enseñé unos signos peritoneales. ¿Qué te enseñé? R con R, te dije, ¿no? Rebote y rigidez. Bueno, acá vas a encontrar más. Vas a encontrar los famosos signos de Sears. ¿Te acuerdas del Sears? ¿Te acuerdas del Sears? Bueno, del Sears, acá hay dos cosas que a mí me encantan, que es la temperatura, ¿ok? Y los leucocitos. Entonces son otros dos componentes que te van a acompañar en toda cirugía general. Cuando tú veas fiebre con leucocitosis, es una forma indirecta de decir que hay un proceso inflamatorio aquí. Eso te va a ayudar en colangitis, te va a ayudar en colecistitis, te va a ayudar rapidito a ubicar la pregunta y la vas a responder y no hay forma que falles las preguntas de examen. ¿Ya? En cambio, el plastrón apendicular no tiene signos de peritonitis, no tiene. Aquí es la principal diferencia y por eso que este fénix es sumamente importante para que ustedes puedan diferenciar. ¿Ok? Ahora, doctor, ¿cómo voy a enfocar el diagnóstico? Doctores, el diagnóstico va a ser tomográfico. Tomografía con contraste, fundamentalmente. ¿Ok? En ambos casos, tomografía con contraste, definitivamente.
Y acuérdense también, yo voy a hacer mi tratamiento, doctor. Claro, el tratamiento es antibiótico, señores. En el plastrón es antibiótico, endovenoso. ¿Ok? Trata de usar una droga importante que llega al apéndice. La que más se usa es imipenem. Imipenem. ¿Ok? Voy a darle imipenem, doctor. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Siempre el tratamiento antibiótico, 7 días. Perfecto. Antibiótico, imipenem endovenoso, con eso voy a ir bien. Perfecto, doctor. Ahora, yo quiero trabajar el absceso. El absceso va a ser antibiótico más drenaje. Antibiótico más drenaje. Doctor, ¿cómo que drenaje? Señores, todo absceso se drena. Entonces, el drenaje se va a dar sobre todo si la cantidad de pus coleccionada tiene más de 4 centímetros. Señor, tengo más de 4 centímetros. ¿Lo dreno? ¿Con qué lo dreno? Con guía tomográfica. Lo dreno automáticamente, señor. Entonces, acuérdense, chicos. Absceso, antibiótico más drenaje. ¿Ok? Absceso, antibiótico más drenaje. ¿Cuándo el drenaje, doctor? Cuando es más de 4 centímetros. ¿Ok? Cuando es más de 4 centímetros. ¿Ok? Acuérdate, ¿eh? Plastrón, solamente antibiótico. Entonces, doctor, el seguimiento, ¿cómo lo hago? Teóricamente se dice de que estos pacientes tienes que seguirlos de 8 a 12 semanas. De 8 a 12 semanas. Ambos pacientes. De 8 a 12 semanas. Porque teóricamente a las 12 semanas tendrías que volver a operar al paciente. Pero en la práctica eso no ocurre. Nadie opera en la práctica un plastrón ni un absceso de a las 12 semanas porque está todo pegoteado. Sí, así, eso te lo digo tranquilamente. Pero doctor, entonces no hay forma de operar un absceso de un plastrón, entonces no se operan, ¿no? Se enfrían, claro, se enfrían y se drenan. Nadie lo abre. Pero ¿cuándo podríamos operarlo, doctor? ¿Cuándo tú me puedes decir, doctor, opéralo, por favor? Cuando haya situaciones puntuales. Si yo tengo un paciente que tiene un estado asociado de shock séptico. 1. O que el absceso, en el caso del absceso pendicular, esté difuminado por todos lados. Está llenecito, doctor, no veo una sola colección, todo está difuminado. Podría ser una condición. Pero la más importante, acuérdense, en preguntas de examen es esta. Todo paciente con plastrón, absceso, con shock séptico, con estado alterado, estado hemodinámico, porque shock por eso, está con droga, está con noradrenalina, que es la droga que más se utiliza en los shock sépticos, entonces, no, tengo que entrar. Entro, lavo, toda la miércoles. ¿No? ¿Por qué uno no quiere entrar? Porque tiene miedo de perforar el apéndice cuando está despegando, tiene miedo de perforar. Pero acá no, pues si no haces nada se muere. Tú tienes que meterte nomás. Eso te lo digo porque tú tienes que ponerte los pantalones y si el cirujano no quiere entrar a operar, tienes que decirle, señor, tiene que operarlo. No, da antibiótico, normal, el plastrón no se opera. Pero está en shock séptico. Tienes que entrar a operar. O sea, no te puedes estar corriendo toda tu vida. Toda tu vida no puedes estar escudándote en que no, que tiene esto, que tiene... Hazte hombre. Entra y opera a tu paciente, oye, no te corras. Entonces tú tienes que ser un poquito chorado para que el cirujano diga, ya está bien, ya lo voy a operar, pero no te grites, también puedes hablar bien. Entonces, pero tienes que ser achorado, ¿ya? Es muy importante. Pero ¿cuándo se achora a alguien? Cuando sabe lo que está hablando. Entonces, eso tienes que dominarlo. ¿Ok? Perfecto. Casos especiales que quiero que te lleves para la casa. Niños. Niños trabajan con esto. A ver, vamos a ponerlo acá subrayadito. Pura pepa para examen. Niños, náuseas y vómitos preceden el dolor, ya lo hemos dicho. Fiebre, se complican antes de las 24 horas. Apunta ahí, se complican antes de las 24 horas. ¿Por qué se complican los niños? Porque tienen generalmente meso corto. ¿Ok? Complicación precoz, porque el meso apéndice, lo que lleva la irrigación a una tripa, cuando ustedes escuchan meso, es toda la grasa que lleva irrigación vascular a una tripa. Ese es el meso. Entonces, meso corto, se perfora más. ¿Ok? El eco abdominal es su principal prueba de apoyo después del examen físico. Ojo, hay preguntas que te dicen que es el hallazgo más importante de la evaluación de una apendicitis en niño, que es, y te ponen examen físico y ecografía abdominal. Y tú, ay, ¿cuál sería? Porque ecografía me va a ver. No, examen físico. Siempre el examen físico domina en apendicitis, ¿ya? La apendicectomía laparoscópica es lo mejor para ellos. ¿Y qué cosa es una apendicitis incidental? Pregunta clásica, esa venía en su especialidad. Una apendicitis incidental es cuando tú estás abriendo la barriga por otra causa, por ejemplo, sacar un tumor, que es la causa más frecuente, tipo tumor de Wilms, y te encuentras el apéndice y te lo vuelas. Solamente ahí se permite eso. ¿Por qué? Porque luego el paciente va a ser sometido a quimioterapia. Imagínate que se somete a quimioterapia y haga una apendicitis. Imagínate. Tú dices, pucha madre, ¿por qué no quité esa porquería? Y ahora, mira, con esta inmunidad baja, con la apendicitis, lo matas. Lo matas. Entonces, cuando son generalmente niños,
estás entrando por otra causa, a la pasada te giras el apéndice porque sabes que luego va a hacer quimio y eso sí puede empeorar su estado inmunológico y una apendicitis, si se da, porque está en el tiempo que se pueda dar, lo puede matar. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de cuando yo opero aneurismas de aorta, todo, yo entro y le digo al residente, oye, saca el apéndice, ¿sacas o no? No, pero está acá, lo estamos mirando, maestro, déjame lo para sacarlo. No, me contaminas todo el ambiente, todo el campo operatorio. Ese no ha sido preparado ese colon. Piensa, pues, oye, ya, doctor. Entonces, pero ¿por qué no lo sacamos? Porque los riesgos de contaminación son mayores que los beneficios, porque está fuera del rango de que se pueda complicar, ¿me entiendes? Por eso que eso hacemos con las apendicitis incidentales. Acuérdate ese pequeño detalle. Gestante. Es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en gestantes. Es más frecuente en el segundo trimestre, ya lo habíamos dicho. Se complica más en el segundo trimestre. Hay dos signos, que es el signo de Adler y el signo de Bryan, ¿no? Signo de Adler, generalmente es un dolor fijo en la fosa ilíaca derecha. Ahí te duele Adler, ahí te duele la fosa ilíaca derecha. En cambio, el Bryan es como un Ropsin, ¿no? El Bryan es como un Ropsin, que lo haces, te presionas el lado izquierdo y le duele el lado derecho, ¿sí? Adler se queda en la fosa ilíaca derecha y Bryan, el que comprimo aquí en la fosa ilíaca izquierda y le duele en el lado derecho. Solamente eso. La apendicectomía laparoscópica es mucho más fácil en el segundo trimestre, pero se puede utilizar en todos los trimestres también. Los ancianos tienen la sintomatología más larvada. Ojo, son los que más debutan con plastrón y absceso. Toda pregunta que tú veas paciente mayor de 60 años, plastrón y absceso en tu cabeza definitivamente casi es, porque no avisan. Son muy larvados. Acuérdate también que piensa en patologías oncológicas. Por eso que casi todos los ancianos, su primera medida es tomografía, porque puede ser un cáncer que esté debutando con apendicitis. ¿Ok? Veo paciente mayor de 60 años, ¿qué es lo que primero que hago? No, pido tomografía con contraste. Porque puede ser un cáncer que esté debutando y está en el diagnóstico diferencial, ¿te acuerdas? De las apendicitis, entonces lo tienes que meter ahí. ¿Ok? Pacientes con VIH, acuérdate que en el VIH se complica más, las apendicitis son más frecuentes que en la población general en los pacientes con VIH. Y son más frecuentes las complicaciones. ¿Por qué? Por diagnóstico tardío. Entonces, los pacientes VIH se complican más y tienden a ser afectados más de las apendicitis. Las mujeres en edad fértil son las que ofrecen mayores ventajas a la laparoscopía. ¿En quiénes son las que más se benefician de la laparoscopía? Las mujeres en edad fértil. De lejos, de lejos. Entonces, esto lo quiero que lo tengas en cuenta con fines de que, pues, vas a ir reconociendo y dices, no, pucha, cuando me pregunten, la laparoscopía se trabajó en esta edad debido a mayores beneficios. Mujer en edad fértil, lo marcas al toque, no hay pierde. ¿Ves? Son preguntas importantísimas que van a caer y ya tú no vas a fallar. En el pronóstico, ¿cuál es la mortalidad de la apendicitis? Básicamente, 1%. En ancianos es el que es más alto, 5%. Y esto ha venido pregunta. Por ejemplo, este año en residentado médico me han preguntado, ¿cuál es el factor asociado de mayor mortalidad en apendicitis? La edad, anciano. Puntual edad. Acá en esta clase que te acabo de dar de apendicitis, brutalmente un montón de preguntas, cada año aumentamos más datos que te pueda terminar dando una base más segura, pero lógicamente tienes que comer esta clase, dominarla bien y luego la jarra creada te vas a llenarla de agua a tu hospital. Es el camino, por eso que te tienes que comer todas las clases. O sea, no puede haber ni una clase fase 1 que no la escuches. No puede haber ni una. Todas tienen que estar acá. Todas se van a repetir en fase 2 con bancos, en mapas y vía pepas en fase 3, pero tiene que estar en la cabeza. Tienes que crear la jarra. Si no creas la jarra, no se va a llenar jamás. Acuérdate, no se llena, no vas a vivir de agua, porque el agua que te den, así estás en el mejor lugar, que te da un montón de agua, si tiene jarra, no sirve. Acuérdate, hay gente que tiene una buena jarra y se va a un lugar que hay poquita agua, como si fueran hospitales chiquitos, ¿no? Pero esa poquita agua se queda en su jarra. En cambio, si tú asistes a un lugarzazo, tienes un montón de agua, pero tienes jarra, no sirve. Eso métetelo en la cabeza. Y la jarra se crea con las clases de la academia, con lo que tú traes el background de la universidad. ¿Ok? Complicaciones de mayor mortalidad, ya dijimos la pileflebitis. Pileflebitis. Fundamentalmente. ¿Ok, chicos? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con la parte de lo que es tumores apendiculares. Es una cosa muy sencilla y rápida, pero acá sí quiero mucha atención por el sentido de que han venido preguntas y a veces no hemos sabido cómo responderlas, porque leemos una cosa en un libro, en el artículo, y luego vemos que algunas preguntas de examen que hacen las instituciones en Perú tienen otras claves. Entonces, eso quiero que lo tengas en cuenta, lo vamos a mencionar aquí. El tumor más frecuente del apéndice ya no es en el mundo el tumor carcinoide, por si acaso. Pero para un tema de, para un tema de pregunta de examen, sí lo vamos a poner, porque nos siguen considerando en los exámenes de Perú como el tumor carcinoide. Vamos a ponerlo acá, tumor carcinoide. Okay, acá lo voy a poner
para examen en el Perú, ¿no? Lo digo esto porque tenemos estudiantes que son de otros países y pues también sepan que aquí todavía hay algunas cosas que no lo han actualizado, como se dice en las preguntas. ¿Cuál es la ubicación más frecuente del tumor carcinoide? En realidad, acá te voy a poner igualito, ¿no? Para el mundo y para los exámenes en el Perú. Este es un dato muy importante porque va a darles puntaje ante situaciones un poquito complicadas. En el mundo es el ileón y en los exámenes del Perú ustedes marcarían apéndice. ¿Ok? Porque van a haber un contraste entre lo que leen y entre el examen. Y la idea es que ustedes aprendan también aquí en la academia a ver cómo es más o menos el enfoque en ambas situaciones. ¿Cómo se ve de macroscópicamente esto? Generalmente, a nivel macroscópico, es un tumor amarillo. ¿Ok? Es un tumor amarillo. Cuando tú veas una pregunta que te digan el apéndice con una coloración amarilla, lo que tú quieras, vas a pensar en esto. ¿Ok? Vas a pensar en esto. Es importante que recuerdes también que dentro de la anatomía patológica van a haber una situación muy interesante de actitudes que con respecto a cómo va a ser el desenlace de un tumor apendicular. ¿A qué me refiero? Observen acá. Si a mí me dicen que un paciente tiene una apendicitis, el anatomopatólogo revisa la muestra anatómica y dice, sí, correcto, es una apendicitis. Y de repente, en algunos casos, puede decir, oye, mira, era un tumor carcinoide. Entonces, la pregunta era, ¿qué se hace? Si, esta es pregunta de examen, si el tumor carcinoide, que ponen en la descripción, medía menos de 2 centímetros, no invade el meso, ni tampoco invade la base apendicular, se considera el paciente curado. ¿Escucharon? 3 cosas. Menos de 2 centímetros, no invade el meso, no invade la base. Paciente curado. O sea, doctor, el tumor es de 1.5 centímetros, dicen que no invade meso ni invade la base. ¿Estoy curado, doctor? Sí, estás curado. Gracias a Dios esa apendicitis que tuviste, imagínate, te salvó la vida porque se llevó el tumor. Ah, gracias, doctor. Pero ¿qué pasaría si el pata lo operan? El anatomopatólogo dice, miren, el tumor es mayor de 2 centímetros. O te dice, estábamos viendo que el tumor invade el meso o invade la base. ¿Qué hay que hacer con el paciente? Hay que volverlo a citar al paciente, decirle, mire señor, ya hemos hecho la apendicectomía, pero vamos a prepararlo porque de acá a una semana le vamos a tener que hacer una hemicolectomía derecha. Tenemos que sacar ese tumor del lado derecho del colon. Otra cirugía. Estas dos cositas que les acabo de enseñar, chicos, vienen en las preguntas de examen y la mayoría falla. Los desconoce bastante. ¿Ok? ¿Qué pasaría si hay otro escenario? ¿Qué pasaría si la anatomía patológica nos dice que encuentra un adenocarcinoma apendicular? Cuando hay adenocarcinoma apendicular, también el tratamiento va a ser una hemicolectomía derecha. ¿Ok? Entonces, importante para que lo puedan recordar. Hay otro concepto que también quisiera resaltar en ustedes, que son los síndromes carcinoides. También nos preguntan bastante esto. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y si se llama síndrome carcinoide, son porque son signos y síntomas que tienen que relacionarse algo con un tumor carcinoide. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para que exista el síndrome carcinoide? Es que el tumor que se haya creado en el ileum, por ejemplo, en el tubo digestivo en general, haga una metástasis al hígado. ¿Y por qué, doctor? ¿Y por qué no puede haber un síndrome carcinoide con un tumor en el tubo digestivo sin metástasis? Porque lo que se produzca en el tubo digestivo va a ir por la puerta y el hígado se va a encargar de eliminar, entonces no va a haber síndrome carcinoide. Pero ¿qué pasaría si el hígado es metástasis? O sea, viene la metástasis del hígado. Entonces el hígado, al tener la metástasis, ya no puede filtrar, pues, ¿no? Entonces va a botar nomás a nivel sistémico, pues todo el componente químico que va a terminar haciendo el síndrome carcinoide. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria? Que haya una metástasis en el hígado. ¿Ok? Es fundamental. ¿Cuál es el signo más frecuente del síndrome carcinoide? Una rubefacción facial. Rubefacción facial. Clásica pregunta. Se pone rojito, rojito, rojito el paciente. Podría estar acompañado también de una diarrea secretora. En el diagnóstico, ¿cómo se hace? Con un metabolito, ¿no? El 5-hidroxi
5-indolacético, ¿no? 5-hidroxiindolacético. Es un derivado, básicamente, de todo el complejo serotoninérgico. Este 5-hidroxiindolacético se va a medir en una orina de 24 horas. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes con síndrome carcinoide? Primero es médico, que es el octreotide. Octreotide. ¿Ok? Primero tratemos de manejo médico. ¿Sí? Entonces, el octreotide, tranquilamente, lo va a ir bien. ¿Qué dice la guía? La guía dice, primero, ofrece actitud curativa con cirugía. Si no responde con la cirugía, la segunda línea es el manejo médico. Y en la práctica van a ver que en muchos casos terminan solamente con manejo médico. Pero miren lo que dice la guía, siempre ofreciendo la cirugía como primera línea. Es una pregunta buena sería, ¿el síndrome carcinoide tiene como primera línea de manejo? La cirugía. ¿Ok? La cirugía. Como segunda línea de manejo, tratamiento médico, ¿cuál es? Octreotide. Entonces, por eso que muchas veces van a ver en los libros, síndrome carcinoide, tratamiento octreotide. Pero no es así. Tienen que guiarse de cuáles son los pasos para poder llegar al octreotide. ¿Ok? Entonces, lo chévere de esta clase es que pues, hemos hecho en esta diapositiva bien loca porque hemos fusionado lo que ocurre en un examen de Perú, lo que ocurre en el mundo, lo que te dice una guía y lo que vas a poder leer en un libro. Entonces ya te ahorras muchas cantidades de dudas, muchas cantidades de preguntas, de mensajes que te pueden incomodar y decir, pucha, ¿qué cosa es lo que voy a hacer aquí? ¿No? Entonces eso es muy importante para que tomes decisiones en estos casitos.